Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Soy Carlos Vitéz y te doy la bienvenida a una nueva entrega de mi Bitácora Mental. Estamos en agosto y aprovechando una vez más el tener los Holyland Lark A1, acá estamos grabando. Y seguro ya te habrás dado cuenta de uno de los cambios que estoy haciendo porque la intro es nueva. Aunque tengo que decir que casi seguro sea provisoria y hasta que encuentre algo, que me convenza. Pero bueno, vamos con el tema de hoy. Por mayo del año pasado nos enteramos que habían hackeado la DGT, la Dirección General de Tráfico, y la verdad no sé si se habló más del tema o cómo quedó la cosa, pero desde mi punto de vista aquello fue muy grave, comprometiendo la protección de datos de millones de personas. Y me parece inaceptable la cantidad de hackeos que se han venido dando en la administración pública, donde creo que ya no debe quedar nada que no haya sido atacado. Pero quizá lo peor de todo esto es que políticamente nunca se dan explicaciones de nada y solo esperan a que un nuevo escándalo de los del día a día borre el anterior. Respecto a la DGT, en su momento se comentó que el ciberataque dejó al descubierto la información de más de 34 millones de conductores con datos sensibles como su nombre, apellidos, fecha de nacimiento, datos del carnet de conducir, el DNI, domicilio y de cada persona el o los vehículos que tenían a su nombre y con su correspondiente información, es decir, la matrícula, el número de bastidor y hasta la compañía de seguros que tenían en cada caso, o sea, horrible. Realmente creo que es escandalosa la desprotección que tenemos hoy en España en todo esto y no sé cómo será en otros lugares, aunque probablemente también exista el problema. Pero bueno, uno vive donde vive y obviamente lo primero que le preocupa es lo de casa. La gente se olvida rápido, pero en los últimos años hubo ciberataques a hospitales y centros de salud, empresas de energía y servicios, bancos, ayuntamientos, el Senado, empresas de transporte público, la Guardia Civil y las Fuerzas Armadas, dentro de una lista interminable de las que tampoco se salvaron muchas empresas míticas, que no vienen al caso nombrar en este momento. Pero volviendo a sitios sensibles, donde estamos todos, recordemos que otra víctima fue el SEPE, el Servicio Público de Empleo, y que lo dejó descontrolado un buen tiempo. Descontrolado sigue ahora mismo, pero eso ya sería para hablarlo en otro momento. Y para terminar, no hay que olvidar que hace unos meses, a fines del pasado año 2024, y no recuerdo si el gobierno lo confirmó, aunque seguramente nunca sabremos el alcance real del problema, pero se dio por hecho el robo de millones de datos a la agencia tributaria, Así que el historial de escándalos es bastante grande. Pero vamos al grano. No sé si por causa del hackeo que decía la DGT, o a través de cualquiera de la infinidad de filtraciones de los últimos años o incluso de tiempos recientes, pero la cuestión es que Ángel Gabilondo, el actual defensor del pueblo, ese organismo que defiende los derechos fundamentales y libertades públicas de los ciudadanos, según leí en un artículo que después te lo dejo acá en las notas del episodio, resulta que le está reclamando a la DGT y a otros departamentos del Ministerio del Interior, así como a la Fiscalía General del Estado y por extensión a la Policía Judicial, que hagan algo para atajar un problema que está perjudicando a muchísimas personas. La suplantación de identidad mediante falsificación de documentos públicos, a través del cual se están poniendo vehículos a nombre de personas sin su consentimiento ni conocimiento. En concreto, los delincuentes necesitan vehículos para moverse y cometer todo tipo de delitos, así que les viene muy bien ponerlos a nombres de personas que no tienen nada que ver para que la policía busque responsabilidades en otros, que evidentemente se ven involucrados en situaciones muy complicadas y que además, según quejas de afectados, resulta muy difícil poder resolver consiguiendo la baja de esa titularidad indebida.
Pero para tener una idea de este problema en la DGT, el propio Gabilondo decía que a algunas personas le han puesto a su nombre de forma fraudulenta, obviamente 4 o incluso 5 vehículos. Pero si eso ya de por sí es malo, el problema es peor, porque hace tiempo hubo un caso en que a una persona le hicieron titular de 17 coches. Eso es una absoluta barbaridad. La verdad, como ciudadano de a pie, me deja muy preocupado sobre los procedimientos y el funcionamiento todo de la administración pública, porque con la tecnología actual este tipo de cosas tienen infinidad de formas de ser prevenidas, con controles y comprobaciones varias, pero no vemos que esto esté ocurriendo. Y lo de verse afectado por asuntos del estilo, tengo que decir que lo viví hace años en carne propia, pero bueno, no fue por el motivo que comento hoy. Pero cierto día me llegó una citación de la policía. Me presenté y me tuvieron varias horas en la jefatura central dando explicaciones de una furgoneta que había tenido y que ya hacía tiempo había entregado en una automotora como parte de pago por una nueva que les había comprado. Yo había firmado toda la documentación correspondiente y supuestamente podía estar tranquilo, pero evidentemente algo pasó. La policía no me dio detalles, no me quiso decir nada, pero parece que se cometió algún delito y salió mi nombre, así que en aquel momento pasé una tarde, tengo que decir, bastante desagradable, declarando por algo con lo que yo no tenía nada que ver. Y ahora mismo, mientras preparaba el episodio, estaba recordando un caso de un ex compañero de trabajo de ya hace unos cuantos años también, que no sé cómo habrá quedado porque luego yo cambié de empresa, pero a él le estaban embargando el sueldo en aquel momento y tenía miedo de perder el trabajo porque continuamente le llegaban multas de un coche que no tenía ni conducía. Y eran cientos de euros cada mes, era terrible aquello. Ojalá la carta de Gabilondo y los contactos que pueda tener resulten en cambios del sistema en cuanto a protocolos, prevención o el funcionamiento mismo de la operativa con la que se consigue poner un vehículo a nombre de alguien. Y del mismo modo que se persiga, identifique y resuelva el tema por los que pudieran estar afectados las personas en este caso, porque realmente el problema es gordo. En resumen, que si te llegan multas raras o algo que no te cuadre, ojo, pero el problema es que incluso podría estar pasando sin que te enteres. Así que el sentido común dice que no estaría de más que cada uno investigara un poquito este tema, y supongo que teniendo la aplicación de la DGT debe ser más fácil. Me refiero a saber al menos los vehículos que figuran a nombre de cada uno. La verdad, tengo que decir, en mi caso, por privacidad, nunca quise usar esta aplicación, pero igual es hora de descargarla, porque en la época en que vivimos uno no puede ser el último en enterarse de las cosas. Y esto es lo que te quería comentar hoy en Bitácora Mental. Muchas gracias por tu tiempo al escuchar o leer este contenido y te espero en el próximo.